Buen día a todos. Bienvenidos a otro video donde exploramos el fascinante mundo de la astrología. La casa 4 es la casa de nuestro hogar, nuestra familia y nuestras raíces. Es el lugar donde se encuentra nuestra base emocional y la seguridad que buscamos en el entorno privado. Si la casa 3 trata sobre cómo nos conectamos con el mundo cercano, la casa 4 trata de cómo nos sentimos dentro de ese mundo, especialmente dentro de nuestro hogar y nuestras relaciones familiares más cercanas. Esta casa, regida por Cáncer, está profundamente vinculada con la necesidad de nutrirnos, cuidarnos y construir una base emocional sólida que nos permita desarrollarnos plenamente. La casa 4 es el hogar en su sentido más profundo, pero no solo se refiere a la vivienda física. Habla también del lugar en el que nos sentimos cómodos y protegidos, el espacio donde podemos ser nosotros mismos sin máscaras. Este es el lugar donde nos retiramos a descansar, a encontrar paz y donde las raíces emocionales de nuestra vida están profundamente plantadas. Es una casa vinculada a la madre, a los orígenes y a nuestra infancia, a todo lo que formó la base de nuestra identidad. El signo de Cáncer, con su regencia en esta casa, refuerza esta idea de seguridad emocional. Cáncer es un signo de agua cardinal que busca protección, apoyo emocional y nutrir a los demás, pero también es sensible y vulnerable. La casa 4 habla de cómo hemos sido nutridos o cómo hemos dado apoyo en nuestra vida familiar, cómo esas experiencias tempranas nos han formado y cómo las llevamos con nosotros a lo largo de nuestra vida. Las personas con una casa 4 prominente suelen tener un vínculo muy fuerte con su familia y su hogar. Estas personas pueden buscar una sensación de estabilidad emocional a través de su entorno doméstico, creando un hogar que les proporcione refugio y seguridad. Para ellos, la casa física puede ser un espacio sagrado, lleno de recuerdos y de objetos que les brindan consuelo. A veces, esta casa también puede hablar de una fuerte conexión con la madre o con las figuras maternas, de una relación profunda con el linaje familiar y con las tradiciones heredadas. Por ejemplo, alguien con una casa 4 prominente podría ser una persona que valora enormemente su hogar, dedicando tiempo y esfuerzo a crear un espacio acogedor y reconfortante. Esta persona podría sentirse más tranquila y en paz cuando está en su casa, rodeada de su familia y de los recuerdos que ha coleccionado a lo largo de su vida. Es posible que, además, este individuo se sienta profundamente influenciado por su historia familiar y que sienta que la conexión con sus raíces es esencial para comprender su propio sentido de identidad. Sin embargo, la casa 4 también puede traer consigo desafíos. Aquellos que tienen una casa 4 fuerte a veces pueden estar tan ligados a su entorno familiar o doméstico que les cuesta salir de esa zona de confort. Pueden sentirse emocionalmente dependientes de su familia o de su hogar y tener dificultades para independizarse o enfrentarse a la vida exterior. A veces también puede haber heridas emocionales del pasado relacionadas con la infancia o con los padres que siguen influyendo en su vida adulta. La casa 4 es también un lugar de crecimiento y transformación. Es un espacio donde podemos sanar, liberar lo que nos ha limitado y construir una base emocional más fuerte. Si podemos aprender a sanar las heridas del pasado y liberarnos de las ataduras emocionales,
La casa 4 nos permite florecer como individuos y encontrar un sentido de paz y equilibrio emocional. El reto de esta casa es aprender a equilibrar nuestras necesidades emocionales con las demandas del mundo exterior. A medida que crecemos, debemos aprender a construir un hogar interno que nos brinde seguridad, sin depender exclusivamente de factores externos. Es importante aprender a nutrirnos a nosotros mismos, a reconocer nuestras necesidades emocionales y a crear un entorno que refleje quiénes somos en lo más profundo de nuestro ser. Por ejemplo, alguien con una casa 4 fuerte podría trabajar en sanar las heridas emocionales de su pasado, lo que le permitiría crear relaciones más saludables y una mayor independencia emocional. Esta persona podría aprender a establecer límites más claros con su familia sin perder el vínculo afectivo y también a crear su propio hogar emocional donde pueda sentirse seguro y tranquilo sin depender tanto de los demás para su bienestar emocional. La casa 4, en última instancia, nos enseña sobre el valor de la seguridad emocional y la importancia de nutrir nuestras raíces. Es la base de nuestro bienestar emocional y nos permite tener la fortaleza para enfrentarnos al mundo exterior. A través de esta casa, aprendemos a crear un espacio donde podemos descansar, sanar y crecer tanto interna como externamente. Si te gustó este video, suscríbete al canal y súmate a la comunidad de Aprendiendo Astrología. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.